Bueno, como todos los jueves a la mañana por FM Arcoiris tenemos el placer de contar con el historiador Héctor Iaconis con su columna y hoy estamos en su domicilio, así que gracias por recibirnos. Buenos días, como todos los jueves, sí. Buenos días, Héctor, perdón el lapsus, y gracias. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, muy buenos días para todos los radioescuchas y a quienes nos van a seguir también a través de YouTube. Sabemos que tenemos muchos seguidores a través de YouTube, la radio, ¿no es cierto?, los tiene, y por añadidura los toca también un poquito también al micro de historia. Así que Mallorca, desde el Mallorca, exterior, sí, personas España, sí, Colombia, sí, siguen mucho. Sí, que nos acompañan, y bueno, les agradecemos como siempre, en primer lugar a la radio, que nos permiten difundir pasajes de la historia del 9 de julio. Es decir, tenemos una historia muy rica con la comunidad tiene una historia y un sinnúmero de personajes muy importantes. Pido perdón ahora yo por el lapsus. Ordenando los pensamientos, mientras uno habla, surgen como si fuera un friso que pasa por delante los rostros, que obviamente no fueron cercanos a mí por la razón del tiempo, pero sí a través de las referencias de tantos y tantos personajes hoy olvidados por la historia por la historia del 9 de julio, que hicieron su aporte a la comunidad, para bien o para mal, ¿no? Los personajes históricos tienen esa doble dimensión, ¿no es cierto?, como creo que la tenemos todas las personas, nuestros lados positivos y nuestros lados negativos. Bueno, hoy en nuestro micro la idea es recorrer algunos aspectos de la vida de un personaje muy singular que tuvo el 9 de julio y que en otros programas lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado por circunstancias que convergen a su figura y por algunos episodios que le tocó en suerte o no tan en suerte vivenciar. Se trata de don Miguel Vieta. Muchos nuevejulienses, y no hablamos solo de los mayores, sino también de personas jóvenes, recordarán el nombre de los cañones de Vieta. Tal vez para los más jóvenes, los que nos recordamos y que ahora lo podemos ver porque está cargado en YouTube, el film que produjo el cineasta nuevejuliense Néstor Montalbano con personajes del 9 de julio recreando esa jornada histórica en la que entran en acción los cañones de Vieta. Ahora, el nombre de Vieta o el apellido Vieta provienen precisamente del personaje que hoy queremos evocar, que se trata de don Miguel Vieta. Miguel Vieta era un inmigrante italiano que se había establecido el 9 de julio en la década de 1880. Hay diferentes vertientes de análisis de la figura de Vieta. Vieta se acercó a la comunidad del 9 de julio, se vinculó con la sociedad nuevejuliense enseguida, vinculándose por supuesto con sus coterráneos italianos. Era de profesión herrero, era de profesión mecánico, tenía una amplia formación en el manejo de todo lo concerniente a las maquinarias en sus diferentes tipos existentes para la época, máquinas de vapor, máquinas de otra índole, incluso incursionó también en los albores del desarrollo de la energía eléctrica y precisamente uno de sus hijos fue uno de los primeros electricistas con los que contó 9 de julio. Don Miguel Vieta fue un personaje singular también por su gran vehemencia. Como buen italiano de esa época, era muy vehemente con sus convicciones. Era una persona de un carácter muy particular, pero eso no quita que fuera una persona tratable, con el cual podía ser interesante entablar un diálogo, y de hecho había muchas personas que detrás de su figura, ¿no es cierto?, se encolumnaban. Él no fue un caudillo político, de hecho no tuvo participación política de envergadura, pero sí
tenía muy claros sus ideales. Él se sentía cómodamente en el partido autonomista. Precisamente cuando se produce la revolución, o mejor dicho, las elecciones, porque no fue una revolución, sino fueron las elecciones trágicas de 1899, Miguel Vieta estaba enfrentado con la autoridad municipal de esa época, que era Benigno Martínez, opositor lógicamente a Robio, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, y que al mismo tiempo era intendente y pertenecía, digamos, a la línea de la Unión Cívica Nacional, es decir, era mitrista. Vieta estaba encolumnado, pero no solamente lo consideraba a Benigno Martínez como un adversario político, sino también había enconos de índole personal, que venían a raíz de que Vieta había sido concesionario del mercado de abasto, de cuya historia hemos compartido en otros programas y hemos charlado sobre cómo surgió. Bueno, uno de los concesionarios fue don Miguel Vieta, no fundador del mercado de abasto, sino concesionario. Entonces él tuvo un pleito, un conflicto importante con la municipalidad, que fue un conflicto bastante largo. Entonces cuando él se enfrenta con, digamos, con los cañones en esa elección, no solamente lo hacía porque él pertenecía al partido opositor a Martínez, sino también porque había cuestiones de índole personal y de índoles privadas. Bien, ¿cómo entran en acción los cañones de Vieta? Vieta, como decíamos, era mecánico y tenía conocimientos de artillería. Él fabricó un cañón, pero en realidad los cañones que detonaron en esas elecciones de noviembre de 1899 fueron cañones militares. Vieta después presentó uno de fabricación propia para que cuando se hiciese todo el proceso judicial la penalización fuera menor a que haber tenido que utilizar cañones de mayor envergadura. Los cañones originales fueron enterrados, terminaron en una vivienda, hoy lógicamente desaparecido y todo completamente modificado, ubicado en la calle Robio, a pocos metros de Ramón Porati. En ese sector, sobre la vereda de números, en esa cuadra de números pares, perdón, había una casa y pegada a la casa estaba el vivero de don Juan Calandro. Bueno, don Juan Calandro intervino también porque era de índole más moderado, por supuesto, pero era autonomista, intervino en esos episodios. Personajes muy conocidos de la época porque trascendieron en diferentes ámbitos de la sociedad. Bien, don Miguel Vieta tuvo esta participación y de hecho fue procesado por su participación por hacer detonar cañones en medio de una elección, porque la elección en realidad no pudo llevarse a cabo de forma adecuada, hubo muertos en ese contexto, heridos desde luego, y bueno, y don Miguel Vieta fue procesado. Pero además Vieta fue un personaje singular por las diferentes gamas por las cuales participó. Era masón, ¿no? Se vinculó a la masonería, no sabemos si venía vinculado ya, es decir, si él se había iniciado como masón en Europa o si lo hizo en alguna logia de aquí. Lo encontramos, sí, ubicado en el cuadro lógico, es decir, en el cuadro de integrantes de la masonería, el 9 de julio, es decir, integrantes de la logia Igualdad, tal era el nombre de la logia que funcionó el 9 de julio, en el año 1891. Él ya estaba instalado. Existen unas memorias que fueron escritas por Emilio Repetto, que con el devenir del tiempo vas a familiarizarse con este señor Vieta. Es decir, van a ser casi parientes, pero Emilio Repetto en sus memorias recoge la experiencia de haber sido empleado de este señor Vieta y parece que el hombre tenía un carácter bastante fuerte y tuvo algunos entuertos y algunos encontronazos con él. Pero la singularidad, la particularidad de él es cómo fue vinculándose con la sociedad, cómo él, siendo un inmigrante, enseguida se hizo parte de nuestra comunidad y fue protagonista de algunos episodios. Lo del mercado de abasto fue un problema que la municipalidad trató de solucionarlo, pero tardó mucho tiempo en poder resolverlo. La vehemencia de Vieta no aceptaba cualquier tipo de arreglos,
Y como ocurre siempre con estas cuestiones, el principal perjudicado siempre es el Estado y el Estado municipal y los intereses del municipio, que en definitiva son los intereses de la comunidad. Don Miguel Vieta formó su familia establecida aquí, y acá lo vemos en esta fotografía junto a su esposa en un patio típicamente de comienzos del siglo XX. Lo vemos junto a su esposa y sus hijos. El mayor, que fue el que vemos acá, el que con los años se convirtió en uno de los primeros electricistas en 9 de julio. Queríamos evocar hoy, aunque sea con brevedad, a este personaje cuyo nombre siempre resuena a partir de los cañones, pero siempre decimos los cañones de Vieta. Muy bien, pero ¿quién fue Vieta? Muy bien, lo hemos recordado, lo hemos evocado, lo vemos en una imagen fotográfica, gracias a la magia que tienen las fotografías de poder recrearnos y llevarnos un poco también a la época. Y al evocar a Vieta, a su nombre, también evocamos esta historia tangencial de las elecciones bravas y del mercado de abastos, que de hecho no pocos dolores de cabeza le trajo durante la gestión de Vieta al municipio. Bueno, será hasta la próxima semana.